Bueno, buenas tardes. Somos del Semillero de Derecho Civil Privado. Nuestro tema es la reparación del daño y los integrantes somos Daniel Steven Sosa Gudelo y mi persona, Sebastián Arroyave Martínez. Como objetivos de la reparación del daño tenemos como primero que en la reforma al Código Civil se deje claridad sobre los conceptos de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Segundo, que los artículos que regulen la reparación del daño sean más claros y eficaces. Tercero, lograr que se recupere la confianza en nuestro sistema judicial para que la sociedad tenga tranquilidad de realizar negocios jurídicos y de tener la certeza de que en caso de incumplimiento tendrá la garantía de poder hacer efectiva una verdadera reparación al daño justa, idónea y eficaz. El concepto de daño lo encontramos en la sentencia SC 10297 del 2017, en el cual la Corte Suprema de Justicia tiene como daño el siguiente significado. El daño es entendido como la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en la lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio. Debemos tener en cuenta que el daño tiene que ser probado. Si no existe daño, no hay reparación. En el planteamiento del problema, tenemos que el Código Civil colombiano poco regula sobre la reparación del daño. Es muy corto para definir los conceptos de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Como justificación tenemos que con el nuevo proyecto de reforma del Código Civil se plantean algunos artículos que hablan sobre la reparación del daño, mas sin embargo se quedan cortos a la hora de regular y proteger la víctima. Esto lo planteamos porque si bien en el actual Código Civil se habla de un daño patrimonial, no se habla sobre un daño extrapatrimonial. Esto solo lo encontramos en jurisprudencia. Y vemos que en esta nueva reforma que se está haciendo al Código Civil se plantea igualmente y se tiene en cuenta algunos daños extrapatrimoniales, pero vemos que aún se limita, se queda corto. Debe ser más eficaz. Si vamos a hacer una reforma, esperamos que sea completa, donde se demuestre un daño moral y un daño en la vida de relación, donde queden bien delimitados y que sea completo todo lo que tenga que ver con el daño y la reparación del daño como tal. Sigue, Daniel. Gracias, Sebas. Buenas tardes. Para justificarnos jurídicamente, traemos a colación lo establecido en el artículo 2341 de nuestro actual Código Civil, que nos habla de la responsabilidad extracontractual. Este artículo consagra que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por la culpa o el delito cometido. Este artículo es el fundamento de la reparación del daño, ya que en Colombia si no hay daño no hay responsabilidad. Aunque ocurra un hecho ilícito y sea un riesgo injustificado, pero si no hay daño no hay responsabilidad civil. El daño puede ser en el patrimonio o también se puede dar extrapatrimonialmente. Y genera unos perjuicios que los dividimos en perjuicios materiales o patrimoniales y perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales. Los perjuicios materiales o patrimoniales son aquellos que atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica. Se caracterizan por ser cuantificables aritméticamente y por tener carácter afectivo. Estos se indemnizan y actualmente están regulados en los artículos 16.13 y 16.14 de nuestro actual Código Civil. Eso los dividimos en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es cuando un bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia del daño. Y el lucro cesante es cuando un bien económico que iba a ingresar en el
curso normal de los acontecimientos, no ingresó en el patrimonio de la víctima, o sea que es una ganancia que dejó de reportarse como consecuencia del daño. Nuestro actual Código Civil lo regula en los siguientes artículos. En el 16.13 nos dice que la indemnización de perjuicios, dice, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. En el artículo 16.14 nos define lo que es daño emergente y lucro cesante. Consagra que entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Lo que es la propuesta de reforma al Código Civil, une los anteriores artículos en uno solo y además agrega lo que es el concepto de la pérdida de la oportunidad. Analizando el artículo 580 de esta reforma, nos dice que la indemnización de perjuicios comprende lo que es el daño emergente y el lucro cesante y la pérdida de la oportunidad, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, de cumplirse imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Nos dice que el daño emergente es la disminución patrimonial y que el lucro cesante es la ganancia o provecho que podía esperarse con verosimilitud según el curso normal de las circunstancias. Dice que en las obligaciones pecuniarias que surjan del incumplimiento se actualizará su valor al momento de su restitución y que el daño emergente incluirá el reembolso de los gastos necesarios que se hubiesen realizado en el objeto que se restituye, pero no deja claridad sobre el concepto de pérdida de la oportunidad. Es por eso que traemos a colación lo establecido en la sentencia 2000-645 del 5 de abril del 2017, sentencia del Consejo de Estado, donde se estableció que la pérdida de la oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho o de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta esta que genera por consiguiente la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial. Entonces podemos decir que la pérdida de la oportunidad es la probabilidad que se tiene de obtener algo y que por el actuar de otro se pierde. Es decir, cuando yo estoy en posición de recibir un beneficio o evitar una pérdida y tengo una seria certeza de obtener ese beneficio y estoy con incertidumbre y a la expectativa de recibirlo, pero pierdo definitivamente esta oportunidad por el actuar o la omisión de un tercero. Aquí pierdo la oportunidad de obtener lo que esperaba, lo cual me da derecho a ser indemnizado acorde al porcentaje de probabilidad que tenía de obtener el beneficio. Es decir, no va a ser indemnizado por el total del beneficio que habría podido tener o por el total de la pérdida que habría podido evitar, sino por ese porcentaje de probabilidad que yo tenía de obtener ese beneficio o por ese porcentaje de probabilidad que tenía de evitar la pérdida. Bueno, ya por otro lado, tenemos los perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales. Esos perjuicios no tienen una naturaleza económica. Por regla general no se les puede medir en dinero. Estos se compensan, mas no se cuantifican. Y el juez al momento de fallar tiene libertad de poner el monto.
no tienen un sustento normativo, ya que surgen de la doctrina y la jurisprudencia y vienen de la génesis del principio de reparación integral consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Estos perjuicios patrimoniales se dividen en daño moral y daño a la vida en relación. El daño moral es el precio del dolor, tristeza y congoja. Y daño a la vida en relación son perjuicios fisiológicos, perjuicio de placer, alteración en las condiciones de existencia, daño al proyecto de vida, perjuicio al goce de vivir, daño a la persona, que puede ser estético, sexual, psicológico, daño a la salud y modificación de la parte física o mundo exterior. La Corte Constitucional solo reconoce el daño moral y daño a la vida en relación. En cambio, el Consejo de Estado además reconoce el daño a la salud. En la responsabilidad civil, el daño moral solo se reconoce hasta 60 millones y en responsabilidad del Estado hasta 100 salarios mínimos. En Colombia no se indemniza por las consecuencias del daño como tal, y sino en Colombia se indemniza por las consecuencias del daño y no por el daño como tal. La responsabilidad civil solo se indemniza una vez, es decir, que no puede ser fuente de enriquecimiento. Ya en la propuesta de reforma al Código Civil se limita a regular de la siguiente manera. En lo que sea el artículo 594 establece que, independientemente de la indemnización a que se refieren los artículos anteriores, el juez dispondrá a los demandantes una suma de dinero a título de compensación por el daño moral. Tal suma de dinero se determinará según el grado de afectación real y no podrá ser superior en conjunto al valor de 200 salarios mínimos mensuales. A esta compensación moral tendrán derecho los padres y los hijos, el cónyuge, el compañero y compañera permanente y demás parientes cuando el momento de la causación del daño tuviera incomunidad doméstica con la víctima. Nosotros diferimos un poco de este artículo, ya que, por un lado, puede afectar a las víctimas en el sentido de que exige que haya comunidad doméstica con este. Es decir, si hay parientes muy cercanos, como pueden ser los padres, hermanos, pero que no tengan comunidad doméstica con la víctima, no van a poder reclamar lo que son daños morales. Y limita la indemnización en conjunto hasta máximo 200 salarios mínimos, lo cual podría ser perjudicial, ya que si, digamos, hay muchas víctimas, eh, la reclamación de todos en conjunto no podría superar los 200 salarios, lo cual limita esta indemnización. Bueno, ya para terminar tenemos lo establecido, pues lo que es el concepto de la reparación del daño, que lo encontramos en el artículo 588 de la reforma. Nos dice que la reparación del daño consiste en el restablecimiento al estado anterior de la víctima. Si el restablecimiento o reposición natural no es posible o no es suficiente, la indemnización será en dinero, simbólica o parte en una y otra. Las pérdidas relacionadas con la actividad o fuentes que se consideren ilegítimas no pueden ser resarcidas. Estas serían pues las actividades que van como en contra de la ley. Bueno, esos son los temas que vamos a tratar en lo que es la reparación del daño. Muchas gracias.